Presidente del Banco Central de Uruguay, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Bueno, veamos en esta discusión tan amplia de panelistas tan diversos sobre qué viene ahora en este camino de transformación hacia Cuba, varios puntos, digámoslo, muy importantes en esta restablecer las relaciones diplomáticas. Y uno de estos aspectos es no solo qué viene para Estados Unidos y Cuba, sino cómo va a ser integrado Cuba en Latinoamérica y también enfocados en esta integración regional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, efectivamente la relación con Estados Unidos es lo que ha hecho quizás más saliente el proceso, pero evidentemente tanto desde la interna de Cuba, con los lineamientos de gobierno desde el año 2011, ya se tenía la noción de que había que transitar por un camino de reforma, principalmente en el terreno económico, y eso a su vez implica vínculos no solamente con el gobierno de los Estados Unidos, sino con el resto de la institucionalidad y la ingeniería política y financiera de la región. De hecho, desde CAF habíamos comenzado a tener vínculos con algunas áreas, tanto de gobierno como de académicas de la Universidad de La Habana, previas al 17 de diciembre, y que cristalizaron en eventos académicos, unos que ya ocurrieron, otros que están por ocurrir en las próximas semanas, y también en el intercambio a nivel político, digamos, de la organización, en que, siendo optimistas, vamos probablemente a transitar un camino en el cual Cuba pueda ir integrándose a la ingeniería financiera regional, en particular a través de un organismo que tiene las condiciones perfectas para que Cuba dé sus primeros pasos, como es la CAF. Pero, reitero, ya en la interna de Cuba uno que de alguna manera está yendo a Cuba de manera sistemática hace ya varios años, la noción, la necesidad del proceso de reforma económica estaba claro, explícito, no solo latente, sino explícito en estos lineamientos, pero también era claro que el proceso de implementación estaba siendo muy complejo, estaba siendo lento, y quizás este nuevo proceso de relacionamiento con los Estados Unidos pueda operar como un elemento que impulse la implementación de los lineamientos que van en la orientación de dar un rol un poco mayor al sector privado, a los mercados, a la apertura en el terreno económico y financiero, porque las necesidades del país son bien claras. En el terreno de la inversión, las necesidades son claras, en el terreno de la infraestructura, en el terreno de transformar un capital humano razonable que tiene el país en habilidades orientadas hacia las demandas de mercado. O sea, hay mucho por hacer en reglas de juego, en estructuras de incentivos, en institucionalidad. Hay conciencia de eso, creo, a nivel de gobierno y de la academia en Cuba, y todo lo que se puede ayudar desde este restablecimiento de relaciones en el terreno político, desde la reintegración o reincorporación de Cuba a ámbitos también políticos de la región, y también la incorporación o los primeros pasos para la incorporación de Cuba a los organismos multilaterales, tienen que hacerse en ese sentido de colaborar, de contribuir, de ayudar a que el proceso de reforma sea razonable, vaya en la dirección correcta y se procese lo antes posible. Precisamente, ¿cómo puede ayudar este cambio en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos a la percepción y la relación que tiene Latinoamérica con Estados Unidos, pero también la apertura que pueden tener ahora continentes como Europa hacia la región latinoamericana? Bueno, justamente en particular el caso de Cuba, ellos han tenido también procesos de altos y bajos, ¿verdad? De acercamientos y recelos con otras regiones, como en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Hay algunas inversiones en Cuba que durante un tiempo provinieron de Europa cuando el acercamiento era mayor, después hubo un enfriamiento. O sea, creo que Cuba tiene que tener una visión de integración al mundo global. Obviamente también lo tiene con China, en donde de repente por razones de mayor afinidad en el terreno político sus vínculos pueden ser más fluidos, pero en todo caso no hay que aislar o focalizar únicamente en la relación Cuba-Estados Unidos, sino que Cuba tiene que estar mirando su integración al mundo, su integración a la región,
porque también hay que ver qué apertura se genera en el vínculo comercial, por ejemplo, de Cuba en su pertenencia a la zona de Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Ahí probablemente tiene mucho para avanzar también, obviamente Latinoamérica en general, pero Estados Unidos, Europa, China, o sea, la visión hoy de la integración al mundo tiene que tener justamente todas estas dimensiones y no focalizarse en una única dirección. Es un desafío para los cubanos, es un desafío para todos los agentes que están alrededor del tema, porque hay muchas cosas para hacer, no solo desde Cuba, sino alrededor del tema. Obviamente el tema del embargo es algo que está sobre la mesa y que en un proceso razonable de reforma es algo que tiene que ir debilitándose hasta desaparecer. Y después también Cuba tiene que ofrecer también un marco tanto en el terreno jurídico como en el terreno físico de la infraestructura para hacer efectivamente tener un atractivo para la inversión, que es tan imprescindible. La inversión es el eslabón que arrastra toda la cadena, ¿verdad? Para que haya trabajo, para que haya producción, para que haya ingresos, para que haya una mejora incluso en la distribución. El eslabón inicial es la inversión y ni que hablar que Cuba requiere de mucha inversión en infraestructura, en refortalecimiento de las ciudades que tienen un cierto deterioro, en capital humano, que si bien hay una base de capital humano muy razonable en Cuba, quizás falta, digamos, la orientación hacia las habilidades que los mercados requieren para hacer de Cuba un país más competitivo. O sea, yo creo que hay muchas responsabilidades en muchos estamentos que están alrededor del tema, incluida la propia Cuba, pero que es un proceso complejo, va a llevar tiempo, necesariamente tiene que llevar tiempo, tiene que haber procesos de transición porque los cambios drásticos en este sentido no necesariamente dan buenos resultados, pueden generar resistencias que inhabiliten los procesos económicos que también son procesos políticos y por lo tanto los tiempos necesarios hay que respetarlos para poder llegar a buen puerto. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Bien, y seguimos en esta transmisión en directo desde Washington de la conferencia anual CAF.